Bien, en esta oportunidad vamos a conversar sobre la calidad de las notas de enfermería en referencia a la información. Bien, soy la licenciada Sarita Saavedra Grandes, que trabaja en este hospital ya bastante tiempo, diría, bueno, más de 20 años, trabajando en la parte asistencial, de modo que pues el trabajo que voy a presentarles es un estudio realizado en nuestro hospital. ¿Podemos avanzar? Les decía, es un trabajo que voy a presentarles el informe final sobre la calidad de información de las notas de enfermería, realizada pues en 2018 como un proyecto de trabajo de investigación, 2019 en la recolección de información y el 2020. Bien, nosotros sabemos que las notas de enfermería es una herramienta práctica que expresa de forma escrita el acto de cuidar, que debe pues contener datos de la observación y evaluación de los estados físicos, mental y emocional de manera ordenada, coherente, en donde refleje pues los cuidados de enfermería brindados con responsabilidad y ética. Es decir, es de mucha importancia en nuestras instituciones de salud, ¿no? Que la calidad de información que se pueda brindar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque esta información que se brinda es de manera de procesos que se dan. Bien, antes de ver toda esta parte, les enfatizo que el trabajo de investigación tenía tres componentes básicos. Uno es la estandarización de las notas de enfermería. Dos es la calidad de información que tienen nuestras notas de enfermería. Y tres, el tiempo de registro que toma a los profesionales de enfermería realizar este trabajo de registro. Bien, para esta exposición vamos a considerar específicamente la calidad de información. Es decir, va a mostrar o va a reflejar cómo están nuestras notas de enfermería, puntualizando que solamente este es un estudio tomado en las partes de hospitalización. Nosotros sabemos que las notas de enfermería, ¿no? A pesar de que puedan tener muchos beneficios a favor del profesional de enfermería, ¿no? Estas nos pueden servir en situaciones legales, ¿no? Para poder confrontar nuestras atenciones. También nos sirve como elementos en el proceso de enseñanza para futuras generaciones de enfermería. También nos sirve como elementos de investigación, la cual es el sustento, la base de nuestra carrera. Es decir, encontramos a través de la investigación pues este sustento técnico y sustento científico de la carrera de enfermería. También sirven las notas de enfermería como un elemento muy importante en la gestión. En la gestión, ya sea esta de una administración pública, sea esta de manera privada, cualquiera de ellas o entorno que tenga las notas de enfermería siempre van a servir como un elemento de progreso. Pero a pesar de que nosotros podemos conocer de estos elementos muy favorables para el profesional de enfermería, somos nosotros quienes los vulneramos a esta información que brindamos. ¿Por qué? ¿Qué es la que se evidencia? Se evidencia en nuestras notas de enfermería deficiencias, ya sea en la calidad de la información, de los datos, de las observaciones, de las evaluaciones, la falta de diagnóstico de enfermería, ¿no? La falta de algunas intervenciones o actividades que nosotros hacemos, y hasta llegamos a los olvidos ingenuos. Es decir, simplemente a veces nos vamos a nuestra casa y nos hemos olvidado de hacer nuestras notas de enfermería. Obviamente que estas situaciones no nos colocan en la mejor parte, diríamos, en cuestiones legales. Y a veces, en algunas conversaciones
sostenidas con algunas enfermeras, ¿no? Indican de que sí, sí, en algún momento se han olvidado de hacer las notas de enfermería, porque, bueno, dan algunos sustentos que pueden ser hasta cierto nivel considerados válidos, pero en la parte legal no podrían ser considerados como tal. Tales como, bueno, por ejemplo, podrían decir, bueno, hay mucho tratamiento de volutroles, hay muchos pacientes para una enfermera, ¿no? Eh, nos falta tiempo, mi servicio es demasiado movido, ¿no? Entonces podemos encontrar muchas explicaciones superficiales, pero que al final no ofrecen seguridad ni protección al personal en temas legales, ¿no? Debemos recordar que si no cumplimos la evidencia escrita, pues no se muestra la continuidad del cuidado enfermero, que esa es la actividad central, pues, de nuestras notas de enfermería. El objetivo de este trabajo de investigación estuvo, pues, enfatizado en caracterizar las notas de enfermería en la calidad de información. Pero esta caracterización o esta descripción de cómo deben estar redactadas nuestras notas de enfermería se basa en una norma técnica de gestión de calidad de historia, que tiene las características muy puntuales, ¿no? En donde se va a detallar de manera clara, precisa, para poder indicar cuál es la calidad. Bueno, otro objetivo planteado en este trabajo de investigación era estandarizar las notas de enfermería. Ojalá llegáramos a esta parte del objetivo, ¿no? De estandarizar, o por lo menos intentar esforzar a utilizar mejor nuestros métodos para describir las notas de enfermería y poder, pues, lograr la estandarización. ¿Cuáles son los datos? Los datos que se ha tenido en este trabajo de investigación, en primer lugar, quiero poner en el contexto que es un trabajo cuasi experimental, porque se ha tratado de utilizar una muestra en un servicio de hospitalización, y asimismo se ha pretendido tomar como muestra posterior a una observación de un instrumento que se ha diseñado para estandarizarlo, que posteriormente iré mencionando, ¿no? Algunas características. Bueno, es prospectiva porque también se ha tomado la información en un tiempo determinado, y cuantitativa porque los resultados que vamos a ver está totalmente numérica, donde nosotros es más fácil de poder interpretar y buscar e identificar, pues, las características propias de nuestras notas de enfermería. Como población se tiene 4.800 notas de enfermería, de las cuales se tomó una muestra de 1.760 notas de enfermería, que para esta primera observación, que son los resultados, que es la que se muestra en esta exposición, son de 880 notas de enfermería. ¿Sí? Tiene un nivel de confianza del 95%. Estas notas de enfermería, 880 notas de enfermería, 440 notas de enfermería fueron divididas en el turno diurno y 440 notas de enfermería en el turno nocturno, ¿no? Entonces, esta información se ha recogido en un periodo de 3 meses. Bueno, esta es la norma técnica de salud de auditoría de la calidad de la atención. Esta norma técnica muestra las características puntuales, ¿no? De lo que debe contener las notas de enfermería, ¿no? En este caso, los registros que debe contener. Están dadas por puntuaciones, ¿no? Que para efectos del trabajo de investigación se tomó aspectos como la estructura del registro de enfermería,
la continuidad de los cuidados. Para poder comprender un poco más a qué se refiere lo que es la estructura del registro de enfermería, tiene que ver prácticamente con el contenido del proceso de la atención de enfermería, ¿no? Por ejemplo, si consignas la fecha y la hora, consignan datos subjetivos, si se consignan datos objetivos, si consignamos los diagnósticos de enfermería, ¿no? Si registramos la medicación administrada, etcétera, que vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de la ponencia. Y en cuanto a la continuidad también de los cuidados de enfermería, está dada si nosotros registramos algunos eventos adversos, si registramos la evaluación de nuestras intervenciones de enfermería. Y el otro aspecto que también implica dentro de la escala, dentro de la continuidad de los cuidados de enfermería, considerados también algunos atributos de registros de seguridad, ¿no? Sobre todo sobre letras legibles, pulcritud, uso de lapiceros asignados oficialmente, y también este instrumento va a mostrar la escala de Likert. En esta escala de Likert es donde nosotros vamos a poder identificar cuál es el nivel de calidad que tiene pues nuestras notas de enfermería desarrolladas desde el 2000, pues en este caso el trabajo de investigación del 2019 como muestra, ¿no? Que no considero que ha cambiado mucho nuestra realidad, que al contrario, más bien puede haberse exacerbado más, diría yo, algunas falencias que tenemos en nuestros registros de enfermería, porque la pandemia, ¿no?, ha motivado de que los servicios se hayan distribuido el personal de en diferentes espacios, ¿no? La crisis de salud ha hecho que también modifique algunos comportamientos, ¿no?, dentro de nuestro establecimiento. Entonces, esta escala de Likert considera tres aspectos, ¿no? En cuanto a la organización, para referirse a lo que es la estructura de registro de enfermería; la continuidad, para referirse a los cuidados, a la evaluación continua de que hace el profesional de enfermería; y a la seguridad, para ver aspectos de letras legibles, de pulcritud, de que sea concisa, que sea clara, que posteriormente iremos conversando sobre ello. Bien, los resultados, ya les daba algunos indicios. Los resultados no han variado mucho, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros en una visita que hicimos todo el equipo de calidad para hacer este curso, ¿no? Hicimos una visita el 15 de junio de este año, ¿no? Y en una ruma de historias, que había tres historias clínicas que estaban en condiciones de alta prácticamente, al azar se tuvo dos notas de enfermería, ¿no? En las cuales observamos, si ustedes se dan cuenta, en esta historia del turno diurno, ¿no? Una desorganización completa, ¿no? Si por acá vemos signos vitales, ¿no? Por acá también vemos signos vitales, por acá vemos deposición, micción, o sea, como que ya estaba cerrando la historia, ¿no? Las notas de enfermería, ¿no? Entonces, un poco desorganizada la información. Sin embargo, acá en el turno de la noche, mientras acá tenemos varias controles de signos vitales, y esta última no registra ni siquiera a qué horario pertenece, y tampoco coincide con ninguna de las informaciones que describe el profesional acá, ¿no? No tiene sello, encima no tiene sello. Entonces también son una de las falencias que vamos teniendo en nuestros registros. Sin embargo, en este registro de enfermería encontramos los signos vitales con espacios en blancos, ¿no? Han tenido la intención de escribirlas, pero sin embargo, la información que se describe allí no se evidencia, ¿no? Entonces hay una información incompleta, si bien tiene mejor presencia que la anteriormente mencionada, tiene sello, ¿no?
pero no contiene la información relevante en cuanto a signos vitales. Muy bien, estos son los resultados obtenidos en el 2019. Les decía que no hay mucha diferencia al contrastarla con la que hemos obtenido al azar en una historia clínica y de un mismo paciente en una misma área, con esta información que voy a presentarles. Si recuerdan ustedes, en el instrumento que les mencionaba, que es sobre la norma técnica de la gestión de la historia clínica, está enfatizada sobre estos aspectos, ¿no? La estructura del registro de enfermería en conforme y no conforme. Se da una puntuación si en caso está conforme, ¿no? En cuanto a consignar la fecha y hora, si ustedes se dan cuenta, el 59% de nuestras notas de enfermería en estos meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, el 59% de nuestras notas de enfermería sí se consigna fecha y hora. Pero hay un porcentaje, que es el 41%, que no registramos fecha y hora de nuestras notas de enfermería. Eso es, una información muy relevante, ¿no? Para poder identificar de qué fecha se tratan nuestras notas, ¿no? Consigna datos subjetivos. Miren, tenemos el 20% de nuestra información en nuestras notas de enfermería que no se consigna los datos subjetivos. Es decir, no se describe qué es lo que nos refiere nuestro paciente. El 80% de nuestros pacientes nosotros no describimos y solo el 20% decimos qué es lo que describe. En algún momento de nuestras notas de enfermería describimos, no en el orden, ¿no? Que debería seguirse, pero sin embargo tenemos una gran falencia acá, el 80% o una gran deficiencia en todo caso, de que nuestros registros de enfermería no registran los datos subjetivos. Los datos objetivos, sin embargo, los datos objetivos, quiero enfatizar en esto, los datos objetivos, el 77% lo registramos. Licenciada, caray, estamos bien entonces. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este dato objetivo está considerada como tal porque solamente en la gran mayoría de nuestras notas de enfermería describimos solo los signos vitales y el plan de tratamiento, en algunos de los mejores casos. Pero otros datos objetivos no describimos. No describimos, por ejemplo, nuestra evaluación clínica que podemos hacer a nuestro paciente. Entonces, es por ello que aparentemente tenemos el 77% de información de datos objetivos, porque los sí se asigna por lo menos los signos vitales y el tratamiento. Donde también tenemos una deficiencia es en los diagnósticos de enfermería. Ustedes se dan cuenta, el 99.8%, por no decir casi en la totalidad de nuestras notas de enfermería, no se evidencia diagnóstico de enfermería. Y si es que se ha encontrado 2 notas de enfermería en un turno diurno y un turno nocturno, es porque coincidentemente pertenecen a la misma persona que en ese momento estuvo y que fue pues una estudiante, una interna de enfermería que apoyó en el diagnóstico, en la elaboración de las notas de enfermería en ese momento. Entonces, estamos identificando ya acá algunas deficiencias, ¿no? Falta de diagnóstico, nos falta evaluaciones subjetivas, ¿no? Datos objetivos, evaluar y describirlas. Y por último, tampoco tenemos los datos de asignar objetivos o metas en nuestras notas de enfermería. No se describe eso, no se menciona.
En cuanto a las intervenciones de enfermería, también acá guarda cierta relación porque considerada los signos vitales, la toma de los signos vitales es una de las actividades de enfermería que más se registra en nuestras notas, más otros procedimientos u otras actividades que realiza el profesional no se evidencia. En cuanto a la medicación administrada, también el 70% suele indicar de que está administrando medicamentos, pero pueden indicar, por ejemplo, puede decir ceftriaxona, ¿no? Recibe ceftriaxona o se administra ceftriaxona, pero no indica la vía ni la dosis, es decir, la información es incompleta. Eventos adversos, tenemos aquí una gran deficiencia, no los registramos, ni siquiera las flebitis que podemos encontrar en nuestros pacientes o algunas caídas que puede suceder, no se evidencia, el 91% de nuestros pacientes no evidencian registros de eventos adversos, lo cual no, esta información definitivamente nos revela pues que no estamos tomando en cuenta esto. En cuanto a los registros de evaluación de las intervenciones ejecutadas, peor. Si no hemos planteado nuestros objetivos, tampoco decimos ni siquiera cómo lo estamos dejando al paciente. Es decir, podemos haber identificado hipertermia en nuestro paciente o la temperatura alta, podemos inclusive haber administrado un antipirético o haber hecho medios físicos, no los describimos en nuestra historia y mucho menos decimos si es que ha disminuido o no la temperatura. No se registra ni la evaluación de nuestras actividades, lo cual pues esta información no se puede encontrar y no se evidencia, ¿no? Letras legibles, el 68% de los profesionales de enfermería, el 68% de los profesionales de enfermería hay letra legible, por lo menos se comprende un poco de lo que quiere darnos a conocer, ¿no? Pero hay un gran número, el 32% de profesionales que no se entiende lo que quiere decirnos, ¿no? De lo que quiere escribir, ¿no? Su gramática no es muy entendible, su caligrafía no es entendible y entonces de modo que esto no es adecuado pues encontrar en nuestros registros. En cuanto a la claridad de información, ¿esto qué significa? Que nosotros podemos leer y entender de manera rápida y que pueda estar redactado en un lenguaje sencillo, tener oraciones bien construidas, ¿no? Y que guarde una secuencia lógica, solo encontramos el 64% de nuestras notas de enfermería. En cuanto a la pulcritud, ¿no? Muy parecido a la letra legible, ¿no? Casi los mismos resultados. La pulcritud, que implica pues la limpieza y buena presentación de nuestras notas de enfermería. Ya ustedes han visto en el primer momento que mostré una nota de enfermería un poco desorganizada, ¿no? Entonces, escrita por diferentes espacios del formato. Entonces, no hay ni siquiera una buena presentación y muchas veces hasta borrones podemos encontrar manchas, ¿no? En donde no se ha tenido cuidado del lenguaje ni de los términos adecuados para poder describir, ¿no? Todavía tenemos acá 32%. Esto implica a 285 285 notas de enfermería, que es bastante alta para encontrar estas deficiencias. En donde aparentemente todos, por lo menos esos 3 meses, las notas de enfermería sí estamos bien, estamos usando el lapicero color rojo, el azul asignado para los diferentes horarios. Entonces, estos son algunas características que tenemos en cuanto a las notas de enfermería. El siguiente cuadro también es la parte complementaria de la continuidad de enfermería.
Entre la simultaneidad, es decir, si es que hay congruencia entre nuestros datos subjetivos y datos objetivos y el diagnóstico. Aquí tenemos una gran deficiencia porque no utilizamos un método, Bueno, entonces, como les decía, nosotros no estamos utilizando nuestro SOAPIE. Esta es una gran debilidad que tenemos, ¿no? El hecho de no utilizar nuestro SOAPIE no nos permite encontrar alguna congruencia entre los datos objetivos, datos subjetivos y el diagnóstico como tal, ¿no? Entonces, es por ello que aquí en nuestra evaluación que se hizo, el 73% de nuestras notas de enfermería no registran eso. En cuanto al cumplimiento del plan de cuidados, pues el mismo hecho de no utilizar nuestro SOAPIE nos coloca en una disconformidad del 96% de cumplimiento, de saber si cumplimos o no el plan de cuidados de enfermería que describa en nuestras notas. Características de la respuesta verbal o gestual del paciente, el 84%, ya lo hemos visto anteriormente, no registramos datos subjetivos y mucho menos no se podría indicar si es que le preguntamos o no al paciente. Yo estoy segura que sí conversamos con nuestro paciente, pero que sin embargo nos está faltando puesto de escribirlas y redactarlas en nuestras notas de enfermería. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta en nuestras evaluaciones, ¿no? Igual en la evaluación acorde con el resultado esperado no se puede tampoco medir, ya decía anteriormente, muchas veces hacemos procedimientos, hacemos intervenciones de enfermería, pero que sin embargo no los evaluamos. Por último, ni siquiera indicamos la condición, cómo estamos dejando a nuestro paciente en nuestro turno, ¿no? La firma y el sello, todavía hay notas de enfermería que nos estamos olvidando de colocar la firma, o muchas veces firma y sello, tiene que ser los dos, ¿no? Algunas veces solamente están los sellos, pero no está una firma, o algunas veces está una firma y no está el sello. Entonces tenemos que cargar pues nuestro sello para poder dejar completo nuestras notas de enfermería. En este cuadro ustedes están ya evidenciando, de acuerdo a todas las características que acabo de mencionar, que enfatizo que están de acuerdo a la norma técnica de gestión de la calidad de las historias clínicas. Este cuadro de la escala de Likert, que está considerada en 4 niveles, coloca a nuestras notas de enfermería de aquel momento, hablo de octubre, noviembre, diciembre de 2019, enfatiza pues que nuestra calidad está en regular en cuanto a la organización, en cuanto a la continuidad, en cuanto a la seguridad, ¿no? Cuando hablamos en la organización en términos generales es que nuestras notas de enfermería deben tener sentido lógico. Cuando hablamos de sentido lógico, nos estamos refiriendo específicamente a que en la redacción usemos algunos criterios razonables en donde hemos descrito la primera parte con la parte intermedia y la parte final, pues se pueda comprender lo que queremos describir. Y cuando nos referimos a la parte objetiva,
que no solamente la temperatura, o perdón, los signos vitales o la administración de medicamentos, sino que se describa algunos otros procedimientos, algunas evaluaciones que sean objetivas de medir, ¿no? Indicadores de medición que nos permita, pues, interpretar en nuestras notas de enfermería que están allí, que sean precisas. Cuando hablamos de precisión, nos estamos refiriendo a que el texto que nosotros usamos, ¿no? Que sea de manera, la gramática que nosotros usamos sea de manera correcta, es decir, la puntuación y la ortografía. Hay muchas faltas ortográficas en nuestras notas de enfermería, equivocaciones a veces un poco inusuales, ¿no? Como por ejemplo, nos podemos equivocar hasta en una palabra muy frecuente, volutrol, lo escribimos con B grande, B chica, náuseas, o sea, términos que son diría, de uso muy frecuente, ¿no? No lo sabemos escribir. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en que nuestras notas de enfermería es prácticamente la presentación de nuestra calidad como profesional que también somos, ¿no? Y cuando nos referimos, hacemos la referencia a pertinencia, cuando hablamos de pertinencia, es que la relación de la expresión que hayamos utilizado en nuestras notas de enfermería, pues tenga ese sentido lógico en nuestra redacción. Cuando hablamos de continuidad, la continuidad puede que en nuestras notas de enfermería revelen que se ha hecho una actividad, que se ha evaluado y se indique cómo estamos dejando, que se indique cómo estamos cumpliendo, ¿no?, el plan establecido en nuestro horario, ¿no? Medidas terapéuticas, cuando tengamos que registrar nuestra administración de medicamentos, la hagamos de manera completa, ¿no?, informando el nombre del medicamento, la dosis, la vía, y no solo ello, ¿no?, sino la respuesta que se tiene tras la administración del medicamento. Es decir, se debe detallar alguna información completa. Cuando veamos el tema de seguridad en nuestras notas de enfermería, pues recordar, ¿no?, usar términos técnicos, ser claros, usar nuestra buena gramática, nuestra buena ortografía, tener claridad, tener orden, y que nuestras notas sean pues confiables, ¿no?, que se escriba tal como se percibe, ¿no? Es decir, describir lo que nosotros estamos evaluando o lo que nosotros estamos observando. Bueno, como conclusiones, las características de la calidad de información de nuestras notas de enfermería, podríamos decir que el 100% de las notas son convencionales, ¿no? Son de tipo narrativo, hasta el día de hoy son de tipo narrativo, no tiene una estructura en la organización de su información. El 80% de nuestras notas de enfermería no consigna datos subjetivos. De las 880 notas de enfermería evaluadas, se encontraron solo 2 diagnósticos NANDA redactadas de manera incompleta. El 99.8% no seguimos la metodología SOAPIE, la cual esto nos podría ayudar bastante en poder ordenar nuestra información y hacerla más técnica en nuestra descripción. La calidad de información de los registros de enfermería, según este trabajo de investigación, coloca en una escala Likert de regular calidad. Estos son los resultados que podríamos decir de trabajo que se presenta. Bien, me atrevo a dar algunas sugerencias. Yo he trabajado mucho tiempo en la parte asistencial y entonces creo que también nos podría ayudar a mejorar la calidad de información, dada la importancia en las instituciones de salud, dada la importancia en nuestra profesión
dada la importancia en la calidad de cada uno de nosotros que describimos, considero que estas podrían ayudarnos, ¿no? A tenerlos en cuenta. Algunos componentes que debemos tener en cuenta en las notas de enfermería. No nos olvidemos, siempre empecemos con la fecha y hora, ¿no? Podemos poner, tal como vemos en el ejemplo, turno noche, pero no, ¿de qué noche se trata? No sabemos de qué fecha es, ¿no? Si pertenece a este año, el próximo año, esta noche, la próxima, no sabemos. Entonces, siempre es bueno recordar, empezar en orden, fecha y hora de inicio. Luego tenemos que tener en cuenta el contenido. Recordemos la estructura que debe tener nuestras notas de enfermería. Sugiero que podemos utilizar el método SOAPIE mientras avancemos a lo que es la estandarización de las notas de enfermería, pero que empecemos utilizando capaz el SOAPIE. El SOAPIE tiene una estructura ordenada, la cual nos va a ayudar mucho, y cerrar pues con la firma y sello, nombres y apellidos de cada uno de los profesionales. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta en relación a la redacción, donde prácticamente es el corazón de nuestro trabajo? Es de que nuestras notas de enfermería deben ser concretas. ¿Qué se quiere decir que sea concreta? Hablamos de ser concreta, que debemos describir todo lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Eso significa ser concreta. Tiene que tener una narración con orden lógica. Ya lo he mencionado anteriormente, que debe tener una secuencia entre lo que se describe al inicio, en la parte media, en la parte final de nuestras notas de enfermería. Deben ser concisas. Cuando hablamos de ser concisas, ¿no? Se refiere a que nuestras notas de enfermería deben tener cierta precisión, ¿no? En el uso de la gramática, ¿no? Tiene que tener precisión en el uso de la gramática, debemos utilizar una buena ortografía y describir prácticamente lo necesario, ¿no? Sin caer en describir algunas características que no son muy pertinentes, inclusive en nuestras notas de enfermería. Usar un vocabulario técnico es muy importante, que encontremos en nuestras notas de enfermería vocabularios, ¿no? Términos, ¿no? Para ello necesitamos estudiar, necesitamos refrescar, ¿no? Alguna terminología que podemos ir utilizando. Nuestras notas deben ser objetivas, es decir, se debe describir actividades, intervenciones, ¿no? Evaluaciones, observaciones que tienen que ser o que pueden ser medibles, y entonces tiene que tener también esta característica nuestra en la redacción de nuestras notas. El lenguaje es claro, un lenguaje sencillo, ¿no? Entendible, ¿no? De fácil comprensión es muy importante, y evitar las abreviaturas. Esto es algo muy importante porque en las notas de enfermería revisadas en aquel momento se encontró muchas abreviaturas, y abreviaturas que no se comprendían en algunos casos a qué se referían, ¿no? Entonces, todo esto hace pues que nuestras notas de enfermería deben ser sistemáticas, deben ser ordenadas, ¿no? Bien, para que una nota de enfermería sea completa, debemos preguntarnos. Quizás esta secuencia que los estoy presentando en esta oportunidad nos podría ayudar de una manera práctica, ¿no? Cuando ingresemos a nuestros turnos, ¿no? Y estemos con nuestros pacientes y hagamos nuestra evaluación, hagamos siempre esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se encuentra mi paciente? En función a ello podemos ir describiendo qué le refiere el paciente, qué le indica, cómo se siente el paciente, qué es lo que nos dice nuestro paciente. El otro aspecto es cómo le observamos, qué le observa al paciente, ¿no?
¿Qué le observa? ¿Qué es lo que está viendo usted? Esta sería la parte objetiva. ¿Qué le hace? ¿No? Describamos nuestras intervenciones de enfermería y cómo lo está dejando a nuestro paciente, ¿no? Para describir nuestra parte de evaluación, de continuidad. Recordemos que los registros incompletos podrían indicar cuidados de enfermería deficiente. Tengamos en cuenta esta recomendación, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentra? ¿Qué le refiere? ¿Qué le observa? ¿Qué le hace? ¿Cómo lo deja? Bien, quizás el uso de los diagnósticos de enfermería sea todavía un tema un poco lejano para nosotros, pero podemos ir comenzando a socializar, ¿no? Ir conociéndolos a ellos. Hay un sistema, yo creo que todos tenemos en nuestro celular, el Play Store. Nosotros podemos entrar al Play Store y buscar en el app diagnósticos de enfermería. Ustedes van a encontrar varios diagnósticos de enfermería, ¿no? Donde van a poder encontrar y socializarse con ellos y de manera más práctica, ustedes inclusive todos los días nosotros cargamos nuestro celular y podemos ir familiarizándonos con ello para ir utilizando los diagnósticos de enfermería. Esta es una propuesta que se hizo en ese momento, quizás es como una tabla donde en este caso es del servicio de hospitalización cirugía, donde se ha considerado la parte de diagnósticos, ¿no? Donde se ha considerado la parte de diagnósticos, la valoración como tal, los 13 dominios, la parte del NOC, ¿no? Los objetivos, evaluaciones, y el NIC, la parte de intervenciones. Si bien es cierto, todos estos tienen unos códigos, no hay nada que descubrirlas. Ahora con el tiempo de la pandemia, si bien es cierto, estos han sufrido cambios, se han incrementado 14 diagnósticos más ahora con la pandemia en COVID. Entonces, estos códigos que nosotros encontramos, lo podemos encontrar en el app que les estoy mencionando, ¿no? Igual los objetivos, de acuerdo a la evaluación del paciente, podemos ir nosotros marcando de acuerdo al turno, mañana, tarde o noche, igual en caso de las intervenciones, ¿no? Entonces, elegir qué intervenciones de enfermería hacemos. Esto podemos nosotros también desarrollar, ustedes pueden desarrollar cada uno en su servicio de acuerdo a los diagnósticos más frecuentes que ustedes utilicen y hacer una tabla en todo caso, ¿no? O una lista de los diagnósticos, de los NOC, de los NIC más frecuentes y empezar a utilizar esta herramienta muy importante, ¿no? Y que ayuda en la parte de la calidad de la información de nuestras notas de enfermería, ¿no? Y tenemos otros dominios, ¿no? Y otros objetivos, competencias y algunas intervenciones de enfermería, que en este caso pues está diseñada para ir marcando de acuerdo a los turnos y de acuerdo a lo que el profesional realiza, ¿no? Ya sea, por ejemplo, tratamiento de la fiebre, si hace cuidados de la herida, ¿no? Si hacen cuidados de úlceras por presión, ¿no? Entonces, de acuerdo a los procedimientos más frecuentes que realiza el profesional, puede ir marcando o considerándolo, en todo caso, en sus listas de intervenciones de enfermería. Y en este caso, este formato tiene su a pie, ¿no? Para describir especialmente la parte subjetiva, porque la parte objetiva y de las actividades y de planificación y de intervenciones prácticamente encierra esta lista, y la parte de evaluación que tendríamos que describirla acá sin olvidarnos de firmar y sellar. Entonces, estos son los instrumentos. En este caso, este es un instrumento que podríamos utilizar, todo basado en nuestro diagnósticos NANDA,
¿no? De la taxonomía NANDA, de nuestro NIC y nuestro NOC. Bien, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Llamando a una reflexión de que nos comprometamos, pues, a mejorar la calidad de información que tenemos en nuestras notas de enfermería y que podamos, pues, brindar una información mucho más completa, ¿no? Recordar de que lo que no está escrito no está hecho. Bien, que tengan ustedes un bonito día. Gracias.